En la última clase terminamos estableciendo cuáles eran las propiedades o las características que se contemplaban en el diseño estructural de manera muy general, pues sin enfocarse en el diseño sismo resistente como tal. Ahora vamos a ver qué nos dice la norma de forma concisa respecto a ese diseño. Entonces, la NSR10, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe, disculpa, ¿será que podemos grabar la clase? La estoy grabando acá con una aplicación porque Google Meet no sirve. Ok, vale. Muy bien, entonces en el artículo 1 expresa lo siguiente respecto al diseño sismo resistente. La NSR10 nos dice que una edificación diseñada siguiendo los requisitos de la NSR10 debe ser capaz de resistir debe ser capaz de resistir mmm, además de las fuerzas que le impone su propio uso, cualquier sismo de baja intensidad y algo importante, sin ningún daño estructural. O cualquier sismo eh, moderado, cualquier sismo de baja intensidad sin ningún daño estructural, sismos moderados con algún daño estructural o no estructural. Los no estructurales o los elementos no estructurales son, por ejemplo, cielos rasos, pisos, muros, ventanas, todos esos elementos pues que si se dañan no afectan la resistencia de la estructura. En cambio, los estructurales serían columnas, vigas, muros que hagan parte del sistema de resistencia. Entonces ya con sismos que van aumentando un poquito su intensidad ya se permite algún daño. O bueno, sismos de baja intensidad, sismos moderados y o si no y sismos severos con daños en elementos estructurales y no estructurales pero sin colapso. Esto es lo que nos define la NSR10 para realizar un diseño sismo resistente. Entonces, totalmente claro, no se permite ningún tipo de daño en la etapa de uso de la estructura, o sea, ella tiene que soportar
las cargas que le imponen su propio uso, sin ningún daño. No puede pasarle absolutamente nada. Los daños van a ocurrir incluso en sismos de baja intensidad, no se permite ni daño no estructural siquiera. Ya se permite daño estructural y no estructural en sismos moderados. Muy bien, ahora de manera concisa, investigadores y profesionales se han puesto de acuerdo para definir de una manera mucho más específica estos tipos de daños que se permiten en las estructuras. Entonces, miremos los daños relacionados . Los daños relacionados con los parámetros de demanda. Vamos a presentar estos conceptos comparando una tabla y relacionándola con una gráfica en la que vamos a ir describiendo las diferentes etapas de los daños que se pueden presentar en una estructura. En el eje Y vamos a graficar el cortante basal y en el eje X el desplazamiento lateral. ¿Qué es el cortante basal? Si esta es tu estructura, entonces la norma lo que dice es: vamos a aplicarle una fuerza lateral a esa estructura, de forma que la estructura se va a deformar lateralmente. Entonces, esa es la relación fuerza-desplazamiento que vamos a graficar. ¿Por qué se habla de cortante basal? Porque el cortante basal viene siendo como la reacción para este sistema de cargas, el cortante basal, que viene siendo igual a la misma fuerza sísmica que se le aplica. Solamente pues que si tenemos más pisos o varios pisos, pues ese cortante basal va a estar en función de la sumatoria de todas las fuerzas, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora el cortante basal va a ser toda la fuerza sísmica concentrada en la base de la estructura, la magnitud total del sismo. Así que vamos a ir incrementando esa fuerza que se le va aplicando a la estructura y viendo cuáles son los desplazamientos laterales que se generan. ¿Cómo va a ser el comportamiento de la estructura? Entonces, inicialmente ella va a tener un comportamiento que va a ser lineal y elástico. Aquí se aplica todo lo que ustedes han visto en sus cursos de análisis, de estática, de resistencia. Hasta esta primera etapa, que se denomina una etapa de control de daños. Muy bien, hasta ahí vamos a tener un buen comportamiento. No, perdón, ese no es control de daños. Este es operacional. Control de daños es la siguiente. Operacional. Luego de eso vamos a tener una segunda etapa, o sea, seguimos incrementando la fuerza del sismo y llegamos a una siguiente etapa donde vamos a hacer ahora sí control de daños. Muy bien, seguimos aumentando la fuerza sísmica y entonces ahora sí la estructura se va a ver comprometida. Entonces miramos cómo cae su rigidez. Van a existir en ella varios daños estructurales hasta que llega a una etapa 3 que se define como seguridad estructural. De esa etapa 3
digamos que la estructura ya va a alcanzar su máxima resistencia y en comportamiento inelástico, entonces empieza a deteriorarse y a perder estabilidad hasta que cae. No es tan largo este camino, a una cuarta etapa que sería de prevención al colapso. Y luego ya la estructura cae hasta el colapso. Y cuando aquí se define colapso, lo que les explicaba en la última clase es que la estructura se va deteriorando y se va yendo hacia un lado. Ese sería como la última parte en la que uno no quisiera llegar, pero si el sismo es mayor, mucho mayor al sismo de diseño, pues se va a llegar a esta etapa del colapso, simplemente que la forma en que colapse la estructura, pues lo ideal es que se vaya todo hacia un lado y no colapse de forma total como si fuera una torta. Muy bien, entonces miremos cada una de esas etapas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? La etapa 4 es prevención del colapso. Sí, prevención del colapso. Muy bien, entonces relacionemos esa tabla, esa gráfica de fuerza versus desplazamiento con una tabla donde vamos a ir indicando cuáles son las características para cada una de esas etapas. Muy bien, entonces aquí vamos a tener estado de daño, relacionada con nivel de desempeño. Y las características. Muy bien. Entonces, en la primera etapa, en donde decíamos, vamos a tener un estado totalmente operacional, el estado de daño que se permite, según la definición del diseño sismo resistente, va a ser despreciable. Casi nulo. O sea, ¿qué me indica este estado operacional? El sismo va a ser de baja intensidad. De baja intensidad, tal que pues no debería afectar la funcionalidad de la estructura. Pasa el sismo y no hay daño estructural y no estructural que interrumpa ese funcionamiento de la estructura. Así que estaríamos hablando que en esta primera etapa, hasta control de daños más o menos, tendríamos un sismo de baja intensidad. Me quedó muy amontonado.
Sismo de baja intensidad. Entonces en ese sismo de baja intensidad no vamos a tener daño que afecte la operación de la estructura. Así que daño estructural y no estructural casi nulo. Y no estructural despreciable. Y las instalaciones continúan funcionando normalmente después del sismo. Muy bien, esa es la primera etapa del comportamiento de la estructura. Digamos que aumenta un poco más el sismo, tal que va a generar algunos daños, pero digamos que se pueden controlar esos daños. Por esto esa segunda etapa le denominamos control de daños. Y entonces, en esta etapa de control de daños, el nivel de daño que se permite en la estructura va a ser un nivel de daño ligero. Van a ser muy pocos daños. Los daños serán tales que las instalaciones esenciales continúan prestando su servicio. Y las no esenciales se interrumpen pero se recuperan rápidamente. Entonces, cuando decimos control de daños es después del sismo se generarán algunos daños, pero todo es controlable. Por ejemplo, elementos de estantería que se caen, se van al suelo, bueno, pues pasa el sismo, lo recoges, dejas todo en su lugar y la estructura puede funcionar normalmente. Así que ese tipo de daños hace que aunque existen los mismos, pues no se suspende la operación de la estructura. Ella va a seguir trabajando después del evento sísmico. Esa es la diferencia respecto al caso anterior. El sismo aumenta ahora sí su magnitud, tal que ya no estamos hablando de un sismo de baja intensidad, sino que estaríamos hablando de un sismo moderado. Y entonces, en estos sismos moderados, la norma nos decía se permite algún daño estructural. Así que el nivel de desempeño del que estamos hablando ahora se denomina seguridad estructural. Se denomina seguridad estructural porque como ahora el sismo es un poco mayor, bastante mayor en realidad, pues se establece que van a haber daños y los daños ya van a ser moderados. Entonces, esos daños que ya van a ser moderados nos hacen que no pensemos mucho en que la estructura siga funcionando. No, si es un edificio de oficinas ya no me interesa que desempeñe su función como oficinas. Ahora lo que entramos a garantizar es la seguridad de las personas en este estado de daño moderado,
o un nivel de desempeño de seguridad estructural. Entonces, el estado de daño o los daños van a ser ahora moderados. En este vamos a tener daños en elementos estructurales y no estructurales. Aunque pues como para dejarlo no tan el extremo, hablemos de daños moderados. Moderados en elementos no estructurales. La estructura sufre daños, pero permanece estable. Y se empieza o se garantiza en esta etapa la seguridad de los ocupantes. Es lo que importa. Muy bien. Y la penúltima etapa, que sería prevención del colapso. En la prevención del colapso ya estaríamos hablando de un sismo severo, el estado de daño en la estructura va a ser severo igual que el sismo, vamos a tener un daño estructural severo. Estamos en una etapa próximos al colapso estructural. Y en esta última etapa va a ser difícil garantizar la seguridad de los ocupantes. Muy bien. Y con eso, la última etapa, que va a ser el colapso, donde vamos a tener un estado de daño completo, ya no tenemos estructura que garantizar, no tenemos seguridad que garantizar y estamos hablando del colapso estructural. Muy bien, entonces, esos serían los estados de daño relacionados con los niveles de desempeño. Importante, si ya estamos en un sismo moderado, ya no nos interesa garantizar el funcionamiento de la estructura. Vamos a garantizar seguridad de las personas. Y si ya pasamos a un sismo severo, donde ya el daño estructural está cercano al daño estructural completo, o sea, el colapso, ya no podemos garantizar ni 100% la seguridad de los ocupantes. Entonces, esos son los niveles de desempeño. ¿Cómo vamos a garantizar esos niveles de desempeño? Pues lo que habíamos visto en la clase anterior, dos características importantes. Una es la resistencia, o sea, hasta un punto la estructura va a oponerse al efecto sísmico con resistencia. Podríamos decir que más o menos hasta aquí, hasta control de daños. La estructura aún resiste.
Luego de control de daños, un sismo moderado ya debe sacar a la estructura de su comportamiento inelástico, entonces generará algunos efectos, dependiendo obviamente también de la resistencia de la estructura. Pero para que ella tenga un buen trabajo, desde ese punto en el que empieza a salir de el campo elástico, necesitamos garantizarle ductilidad a la estructura. O sea, si una estructura resiste el sismo, valga la redundancia, solamente con resistencia, ella va a ser tan rígida, va a ser tan esbelta que casi no se va a mover. O sea que internamente no tendrías muchos daños estructurales, incluso en un sismo moderado. El daño estructural sería leve porque ella casi no se mueve. El problema es que como es tan rígida y si no tiene ductilidad, cuando ese sismo supere las fuerzas internas de diseño, entonces la estructura va a colapsar rápidamente. Así que lo importante en el diseño estructural va a ser siempre tratar en lo posible de garantizar esas dos condiciones, resistencia y ductilidad. Estas son imágenes del sismo de México, el último, no el de este año. Y antes de que esta estructura falle, quiero que miren esta estructura cuando yo les digo que casi no se mueven, o sea, ahí estamos en pleno pico del evento sísmico y esa estructura casi no se mueve. El problema viene después, o sea, parece que no la afectara, pero sí la está afectando internamente y mucho, y la estructura tiene varios problemas, entre ellos pues la ductilidad, que es que se viene abajo de una manera así. Ese es un colapso que no buscamos en las estructuras, no se estaba ni moviendo siquiera. Entonces estaba tan rígida que sus elementos rápidamente llegaron a ese estado máximo de resistencia y pues ya no tenían ductilidad, no tenían capacidad de deformarse en el campo inelástico. Precisamente por eso evitamos esos diseños tan rígidos, porque no queremos ese tipo de comportamiento estructural. Esperamos que acá hay otros. Bueno, aparte en los eventos sísmicos, pues esto también puede pasar. Lo que les decía, que hay algunas estructuras que hay que protegerlas mucho más, no tanto por su comportamiento en sí estructural, sino por lo que por el tipo de operación que tienen prácticamente. En este video, más que todo se ve lo que les decía, que en algunas estructuras pues van a haber daños tales que se van objetos al suelo, se caen cosas, pero que la estructura puede recuperarse a volver a seguirla trabajando como operacional, ¿no? Obviamente el sismo aquí está bastante alto, este edificio es mucho más nuevo y tuvo mejor comportamiento, o sea, los daños en sí no sé exactamente cómo quedaron, pero en la mayoría son no estructurales. O sea, se ve porque no se están viendo afectaciones en los elementos principales, columnas, vigas. ¿Listo? Son elementos no estructurales. Este edificio también es crítico, no se mueve. Y ya cuando se va al suelo, pues ya no tenía nada que hacer. En cambio, miren, estos edificios son mucho más nuevos, con normas mucho más actualizadas y ellos se mueven, o sea, se puede ver el movimiento oscilatorio de un lado hacia otro, en ese se ve perfecto. Se mueven, hay daños de ventanas, daños de muros que se desprenden, el edificio se está moviendo, pero no colapsa, o sea, tiene ductilidad. Entonces está disipando esa energía sísmica con comportamiento inelástico y eso es ductilidad, eso sería como el comportamiento que esperamos en las edificaciones. Listo, pero son estructuras pues mucho más nuevas y que tienen con seguridad un diseño más adaptado a las normas recientes, y cada norma, de acuerdo a los eventos sísmicos que van ocurriendo, pues se van actualizando. Eso es lo que les decía, que para nuestra ciudad, para Popayán, es crítico. Tenemos estructuras muy viejas, y cuando llegue el evento sísmico de diseño, pues el comportamiento que se espera de ese tipo de estructuras no es el adecuado. Vamos a ver si hay algún video más. Este también, miren, se caen muros de fachada, pero son elementos no estructurales.
el edificio continúa en pie. ¿Ven? Entonces ese tipo de daños no estructurales está permitido por la intensidad de ese sismo. Todos los muros de fachada se partieron en él. Ese sería como un resumen de los comportamientos que se esperan en las estructuras. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Muy bien, entonces demos algunas conclusiones respecto a esta parte. Lo primero, ante un sismo severo, clasificado como severo, o sea que en sí se espera que genere muchos daños estructurales en la zona, el nivel de daño que se pueda permitir en las estructuras va a estar muy relacionado con la importancia de la edificación. O sea, no todas las estructuras van a tener que comportarse de la misma manera o se van a diseñar con la misma, con el mismo rigor. Hay algunas estructuras a las que se les tiene que, digamos, por así decirlo, duplicar o aumentar en un 50% si queremos las condiciones de diseño por su importancia. Por ejemplo, hospitales. En un hospital, ante un sismo severo, usted no puede establecer que solamente va a garantizar la seguridad de los ocupantes, o mucho peor, que la seguridad de los ocupantes va a estar comprometida. No, en un sismo severo, clasificado como severo, un hospital debería quedar con un nivel de daño despreciable o ligero. ¿Por qué? Porque es una estructura que tiene que ponerse en operación inmediatamente termine el evento sísmico, pues por lo que se hace en el hospital, o sea, tiene que cubrir la emergencia. Lo mismo va para aeropuertos, se tiene que conservar pues la conexión, entonces por lo que sea, por ayuda humanitaria, por traslado de pacientes, lo que sea, entonces los aeropuertos también se clasifican como estructuras de gran importancia. Estaciones de bomberos evidentemente. Entonces ese tipo de estructuras en las que tú sabes que las necesitas después del evento sísmico para atender la emergencia, en un sismo severo deberían presentar muy pocos daños, porque los necesitamos, es la razón principal. Entonces, de manera resumida, ante sismos severos, el nivel de daño permitido depende de la importancia de la estructura. Por ejemplo, en el diseño de un hospital se debe garantizar un nivel de daño ligero o nulo, aún con un evento sísmico severo. Deme un momento.
Y otra condición, aunque un poco más crítica a este tema, es que en la actualidad, al menos en nuestra norma, no hay una clasificación exacta, cuantitativa, para diferenciar un sismo de intensidad reducida, moderada o severa, como lo clasifica la NSR 10. Esos factores están asociados a las características sísmicas de la zona, a las mismas construcciones de la zona y al comportamiento estructural de la estructura en común que se está trabajando. ¿Listo? Entonces, pero no hay algo mucho más exacto para clasificar esta intensidad de los sismos. Entonces, la clasificación de los sismos entre baja, moderada y severa es cualitativa. Y se asocia a las características sísmicas y las construcciones típicas de la zona. ¿Por qué las construcciones típicas de la zona? Se ha dicho muchas veces que el sismo que destruyó Popayán fue un sismo pequeño, en realidad muy pequeño cuando veamos la magnitud del sismo, de los sismos. ¿Qué fue lo que pasó? Que era un sismo pequeño, pero Popayán estaba muy mal construido, o está, no sé. Entonces se sumaron esos dos eventos, un sismo quizás moderado, pero con una ciudad con construcciones de muy mala calidad, y entonces la destrucción de la zona pues fue significativa. Por eso digamos que tiene alta esa clasificación de intensidad, pero más fue por el daño que le hizo a las estructuras, pues que eran en su momento muy mal construidas. Asocia las características sísmicas de la zona y a las construcciones típicas. Muy bien. Asociado a lo anterior, se establece que cuando un sismo es moderado y que genera en la estructura un nivel de daño moderado, pues la estructura podría repararse. ¿Listo? Cuando colocamos sismos moderados dijimos pues hay daños en las estructuras, pero la estructura permanece estable, o sea, se puede reparar. Sin embargo, tampoco hay algo exacto, hay una metodología exacta para establecer cuál es ese nivel de daño permitido, para establecer que sí, la estructura puede repararse o no, es mejor demolerla, porque puede estar muy en el borde, ya pasar a la siguiente etapa, que es la prevención al colapso. Entonces, esta etapa donde se podría establecer si se repara o no una estructura, no está tan bien fundamentada con metodologías exactas. Entonces, las normas permiten que ante sismos moderados que generan un nivel de daños moderados, se pueda considerar la reparación estructural. Pero no definen
exactamente el concepto de daño, ni una metodología para cuantificarlo. Así que con investigación también se ha recomendado que esta definición del daño permitido en las estructuras para considerarlas reparables pues debe definirse de forma más clara, al menos al menos con nuestro código de diseño pues aún no está tan bien definido. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Muy bien, entonces ahora pasemos a ver cuáles son los desafíos durante el diseño estructural. Entonces les pregunto, ¿será que evaluar cargas muertas y vivas es un desafío? ¿O será que evaluar cargas de agua, cargas de empuje de suelo es un desafío? ¿Será que evaluar carga de viento es un desafío? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que alguna de esas cargas hoy en día tendría que considerarse que uno se podría equivocar en evaluar ese tipo de cargas? ¿Será que es permitido que nosotros nos equivoquemos calculando el peso de una viga, el peso de una losa? No lo pensemos como estudiantes ni para un examen, sino como profesionales. ¿Será que es posible? No. ¿No es cierto? Entonces, no. Y las cargas vivas, tampoco, porque es que tú tienes que saber qué vas a diseñar. Y si vas a diseñar una escuela, pues no le vas a colocar las cargas de una vivienda de uso residencial. Si vas a diseñar un hospital, no vas a colocarle las cargas de una universidad. Entonces, tú conoces los materiales para calcular el peso propio y conoces el uso de la estructura, o sea, conoces lo que vas a diseñar, entonces no podrías equivocarte en qué magnitud de carga es la que puede tener esa estructura respecto a cargas vivas. Cargas de empuje de suelos o cargas de emposamiento del agua, tampoco, porque el agua pues tú la conoces, sabes cuánto pesa, y entonces tendrías que analizar en la estructura en dónde se podría posar el agua. O digamos que estás diseñando una terraza y en la terraza van a utilizar eso como piscina, como salón de eventos, y entonces allá hay una piscina. Bueno, pues conoces el volumen de esa piscina y puedes establecer que eso va a estar lleno de agua y calculas ese peso. El empuje de suelos, tampoco. El suelo tienen que estudiarlo los geotecnistas y deberían darte parámetros para evaluar ese suelo de forma exacta, el peso específico, el contenido de humedad, el empuje activo, el empuje pasivo. Bueno, entonces tú debes conocer esas cargas, así que no tiene por qué pensarse en que en esa evaluación de cargas se generen errores. El viento tampoco. No tiene que ser un desafío para el diseñador estructural calcular el viento. Es básicamente porque hay muchos programas para calcular esa fuerza del viento,
Pues porque el viento lo pueden estar midiendo, o sea, miden en las zonas pues cuál es la velocidad del viento promedio, y las normas lo que hacen es actualizar esa velocidad del viento. Entonces, una vez conoces la velocidad del viento, ya hay metodologías muy acertadas y que son aceptadas por los códigos de diseño con las que puedes calcular de forma eficiente esa carga del viento. Entonces, ninguna de esta evaluación de cargas puede considerarse como un desafío para el diseñador estructural. En cambio, cosa que no va a pasar cuando evalúas la carga sísmica. Evaluar la carga sísmica sí es un desafío. Y básicamente, ¿por qué se vuelve un desafío? Porque lo primero y más importante, tú no sabes qué sismo va a afectar tu estructura. Tú no puedes saberlo, no sabes ni cuándo, no sabes si a los 10 años después de construir tu estructura o a los 100 años después de construir tu estructura, que pues ya no vas a estar, pero ahí está tu diseño. Entonces, no tienes idea de cuándo va a ser la afectación de esa estructura. No tienes idea de la magnitud del sismo, no tienes idea de cuánto va a durar. No tienes idea de cómo va a estar en ese momento tu edificación, si va a estar con toda la carga viva o si se genera el sismo en la noche y la estructura está desocupada. Hay muchos factores que son impredecibles para la carga sísmica. El más importante de ellos es que desconoces totalmente el sismo. Entonces, de manera general, aquí podemos decir que las intensidades y características sísmicas son impredecibles. Muy bien, ese es un problema hoy en día, sigue el problema. Hay una cantidad ya de alarmas, ¿no? En México veía en el sismo que ocurrió, no sé si la semana pasada, no sé cuándo fue, que se activaron las alarmas como 1 minuto y medio antes. Bueno, sirve, ¿no? 1 minuto y medio. Depende del tipo de estructura. Si estás en un edificio de 20 pisos, pues no, te sirve para ponerte a salvo, tratar de ponerte a salvo. Pero pues bueno, todas esas metodologías hoy en día lo que buscan es que pues le des más tiempo, ¿no?, a las personas para ponerse a salvo. Así que, pero no hay nada hoy en día pues garantizado y certificado que pueda dar ese tiempo que se busca. Entonces, como no podemos hacer nada por eso, desde el punto de vista estructural, digamos, no nos vamos a desgastar. O sea, vamos a ver qué nos han brindado al menos los códigos de diseño para tratar de establecer una carga sísmica con la que podamos evaluar nuestras estructuras. Entonces, vamos a hablar de cuál es el sismo de diseño. Tenemos que de alguna manera solucionar pues ese problema de no saber cuál es el sismo que va a afectar la estructura. Este sismo de diseño, ¿cómo lo vamos a determinar? La base del diseño sismo resistente no se va a centrar en tratar de adivinar cuál es el sismo que va a afectar la estructura. No nos vamos a desgastar en eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cuál ha sido el máximo sismo que ha afectado la zona donde va a estar nuestra estructura. ¿Y por qué? Porque la zona está definida por ciertas características sísmicas asociadas al tipo de falla. Entonces hay un tipo de falla, por ejemplo, cercana a Popayán, y ese tipo de falla genera unos sismos de características muy similares. Y ahora esos sismos, ¿qué es lo que hace la norma?
te agrupa toda esa cantidad de sismos de acuerdo pues a la falla del lugar y te dice ahora necesito que me digas o que tú establezcas qué tipo de suelo hay debajo de tu estructura hasta una determinada profundidad. ¿Y por qué de esa manera? Pues porque es que el suelo afecta esas ondas sísmicas. Si tenemos suelos muy blanditos, que es lo que pasa normalmente en México, suelos muy blanditos lo que hacen es amplificar la onda sísmica. Entonces puede ser que un sismo sea de baja intensidad, pero llega y mueve un suelo que es muy blandito, entonces se amplifican esas ondas sísmicas y esas ondas sísmicas amplificadas pues le hacen mucho daño a las estructuras que son sobre todo flexibles. Así que pues vamos a tratar de establecer pues basándonos en la probabilidad, basándonos en las estadísticas, cuál puede ser ese sismo probable. Entonces, el sismo de diseño va a ser, el sismo será el sismo máximo probable que se pueda generar en una determinada zona. Se determina según los sismos pasados que han afectado el lugar de interés. La intensidad probable del sismo de diseño se relaciona con el periodo de retorno y la vida útil de las estructuras. ¿Por qué? Se tiene que hacer de esta manera, porque les decía, no es lo mismo que un sismo afecte una estructura que tiene 10 o 5 años de construida a una estructura que tenga 50, 60 años de construcción. La estructura que tiene 50 o 60 años ya pasó su tiempo, digámoslo así, de garantía. Los materiales se han deteriorado. Si no le han hecho un buen mantenimiento, pues tendremos mayor deterioro. Entonces son estructuras que van a estar debilitadas, afrontando el mismo sismo que una estructura relativamente nueva. Entonces ese periodo de retorno, o sea, cuando viene el sismo de diseño, va a estar ligado con la vida útil de las estructuras para establecer la intensidad probable del sismo. La intensidad probable del sismo está muy ligada al tipo de daño estructural que se puede presentar. Muy bien, entonces, con eso hablemos de probabilidad de ocurrencia de un sismo en un determinado tiempo.
Muy bien, entonces como vamos a trabajar con sismos pasados, muchos sismos pasados, la única forma de tratar de relacionar esos sismos pasados y proyectarnos con un sismo probable, pues es trabajando con probabilidades y con estadística. Así que con un análisis probabilístico, se especifica la amenaza sísmica como el peor evento que pueda ocurrir con una determinada probabilidad de excedencia dentro de un determinado tiempo o periodo de tiempo. Es como todo, como se trabaja con probabilidades, pues también se define que existe una probabilidad de que ese tiempo que te va a dar como periodo de retorno se pueda exceder en un tiempo menor. Muy bien, esas amenazas sísmicas se van a calcular, como les decía, basándose en parámetros sísmicos de cada fuente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se define? Se establece pues el lugar donde vas a construir. Entonces, es la zona. Entonces, en esta zona se define la amenaza sísmica. Para eso se estudia en esa zona pues qué tipos de sismos se han generado, o sea, se estudian parámetros sísmicos como localización, profundidad, magnitud, contenido de frecuencia, duración. Y lo que hacen con esta información es utilizar metodologías probabilísticas que van a relacionar la magnitud con la frecuencia de esas posibles fuentes sísmicas que se han estudiado. Y con esas metodologías probabilísticas, entonces se define el sismo probable de diseño. Ese sismo probable de diseño va a tener dos definiciones. ¿Cuál es el periodo de retorno? Y la probabilidad de excedencia.
Muy bien, entonces esto se define porque las normas sismoresistentes, no, sismoresistentes definen una determinada acción sísmica o definen un sismo de diseño a partir de la probabilidad de ocurrencia del sismo en un determinado tiempo. Una hoja. Muy bien, entonces la fórmula que se utiliza normalmente para calcular esa probabilidad o ese periodo de retorno mejor relacionada con la probabilidad de ocurrencia es la siguiente. El periodo de retorno, que es T, es igual a la inversa de 1 menos P, donde P es la probabilidad de ocurrencia, elevado a la 1 sobre N, donde N es un periodo de N años, según la probabilidad de ocurrencia. Entonces, T es periodo de retorno. P, probabilidad de ocurrencia. Probabilidad de ocurrencia. Y N, o así dejémoslo continuo mejor, probabilidad de ocurrencia durante un periodo de N años. Muy bien, entonces, con esta expresión, miremos cuál sería el periodo de retorno del sismo que nos da la NSR10. Ese sismo que presenta la NSR10 está definido en el numeral A221. En ese numeral, la NSR10 especifica que los movimientos sísmicos de diseño, es decir, que el sismo de diseño que presenta la norma, están definidos, se definen en función de dos parámetros, A sub A y A sub B, que ya más adelante los vamos a trabajar, son aceleración y velocidad pico efectiva. ¿De dónde salen estos parámetros? Bueno, lo que les decía inicialmente, lo que hicieron fue estudiar una zona y ver en esa zona qué sismos se generaban, de acuerdo a la localización, profundidad, magnitud, contenido de frecuencia. Entonces, con esos datos, lo que hicieron los sismógrafos o siguen haciendo es definir pues estas velocidades asociadas a esos sismos que ocurrieron. Y esos valores son los que nos da la NSR10 para definir el sismo de diseño. O sea, hay que calcular esos parámetros A sub A y A sub B, calcularlos, no seleccionarlos, y con eso se define el sismo de diseño. Muy bien.
Entonces, simplemente el código nos va a dar esos valores, más adelante vamos a ver cómo los utilizamos, simplemente nos los da, pero nos dice que esos valores que nos está dando son para una probabilidad para una probabilidad del 10% de ser excedidos en un lapso de 50 años. Ay, pero estoy... Bueno, de 50 años. ¿Listo? Entonces, eso es lo que define la NSR 10. Así que el periodo de retorno vamos a ver que es bien grande, el periodo de retorno. Sin embargo, lo importante de aquí es este pedacito que dice la norma, que vea, hay una probabilidad del 10% de que este sismo de diseño se repita en 50 años. Por eso es que normalmente tomamos ese periodo en el que esperamos que suceda el evento sísmico como cada 50 años. ¿Listo? Esa parte ¿se entiende? Más o menos 50 años. Puede que cumpla exactamente los 50 años o puede que ocurra un poco antes, un poco después. Yo les decía, había un dicho de un ingeniero que es que cada generación debe vivir su propio sismo. Entonces, por eso, respecto al sismo de Popayán, pues no se ha generado una réplica igual a ese sismo, o al menos que haya dejado pues la destrucción que generó ese sismo en su momento. Respecto a esta información, entonces miremos cuál sería ese periodo de retorno. Tendríamos entonces que para lo que nos define la NSR 10, la probabilidad de ocurrencia es del 10%, en decimal de 0.1. N van a ser entonces 50 años, una probabilidad de ocurrencia del 10% de ser excedidos en 50 años. Así que calculemos entonces el periodo de retorno. Ese periodo de retorno sería la inversa de 1 menos 0.1 elevado a la 1 sobre 50. Y esto nos da 475 años. ¿Qué me indica entonces este resultado? Que el sismo de diseño que presenta la NSR 10 corresponde a un sismo con un periodo, a un sismo que se repite cada 475 años. Eso es lo que da la expresión que relaciona probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, como les decía, con lo que más uno se concentra a analizar o a trabajar es con estos 50 años. Esa probabilidad de ocurrencia está dada, se define en cada código de diseño. Este que les estoy presentando es para la NSR 10, que son para edificaciones sismo resistentes. Otro ejemplo sería el código de puentes, que pues según el uso de los puentes, la verdad sí no me acuerdo de cómo son las siglas para ese código de puentes, dejémoslo como código de puentes. En el código de puentes, pues obviamente también se define un sismo probable
de diseño, y ese sismo de probable de diseño lo establecen para una probabilidad del también 10%, del 10%, probabilidad del 10% de ser excedido en 10 años. Es menor el tiempo para definir ese sismo de diseño en el caso del diseño de puentes. Entonces aquí tendríamos P igual también al 10%, pero N es menor, es igual a 10 años. Reemplazamos en la expresión y este periodo de retorno nos daría 95 años. Es un periodo de retorno menor. En este caso está muy relacionado con el tipo de estructura que se estaría relacionando. Como les digo, cada norma tendrá que establecernos pues cuál es esa probabilidad de excedencia. ¿Esa parte está clara? Sí, profe. Muy bien, entonces miren, todo esto que les acabé de presentar, digamos que nosotros tenemos que conocerlo, porque tenemos que saber pues al final ese sismo de diseño con el que trabajamos, de dónde viene, cómo se obtuvo. O sea, usted, si a usted le llegan a preguntar cómo se diseñan las estructuras, no puede decir es que el sismo que va a afectar la estructura es un sismo de estas condiciones. No, es un sismo probable, todo se maneja con probabilidades. ¿Cómo se obtuvo ese sismo probable? Bueno, pues se investigó qué ocurrió antes, porque no tenemos otra opción. En realidad así es como se hacen todos los diseños, ¿no? Una estudiante me decía que, me hacía esta pregunta antes de ver esta clase, que cómo se definía el sismo, que por ejemplo para diseñar un acueducto, lo que fuera, necesitaban un caudal de diseño. Y lo mismo, esos caudales se hacen haciendo medidas, ¿no? Y esas medidas puede que se superen, claro que puede que se superen. O sea, en los diseños se utilizan esos factores de seguridad precisamente porque es que tú no puedes establecer con certeza cuál es esa fuerza, cuál es esa condición máxima a la que va a estar sometida tu estructura. Entonces todo esto es para manejarlo, para conocerlo. Habrá, digamos, si fuéramos sismólogos, tendríamos que meternos mucho más en este tema y estudiarlo con profundidad y quizás ir y comprender cómo fue que determinaron ese sismo probable, de dónde sacaron esas aceleraciones y velocidades pico efectivas. Pero bueno, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque este es un curso de estructuras y en realidad a nosotros lo que nos interesa es garantizar que la estructura tenga un buen comportamiento. Entonces, miremos cuál es la conclusión de toda esta parte. Cuando llegue el evento sísmico, dime. Profe, pues aquí independiente, digamos, si la estructura es un hospital, un colegio, una vivienda, ¿siempre se maneja la misma probabilidad? Para un hospital o un colegio que es una edificación, sí. ¿Listo? O sea, hay que ir al tipo de norma, a la norma sismorresistente como tal, y la norma sismorresistente sí cobija todas esas estructuras. ¿Qué va a hacer ya la norma después? Que va a ver qué tan importante es la estructura, y si la estructura es muy importante, lo que es amplificarte ese sismo, ¿vale? Por lo mismo que vimos anteriormente, que es un nivel de daño menor permitido, ¿vale? Muy bien, entonces cuando ocurre un evento sísmico, yo creo que este esquema ya se los había presentado. Hay dos parámetros, digamos, que entran a participar. Uno es la estructura. Entonces de la estructura decíamos, vamos a utilizar un modelo en el que, por ejemplo, decimos concentramos la masa
en el extremo. Y esa masa va a estar en una base que coloquémosla como un patín. Muy bien, entonces, ¿qué le pasa a esa estructura? O sea, esto es lo equivalente, ¿no? Equivale. Por un lado tenemos la estructura. Por el otro, que aunque más adelante vamos a ver con un poquito más de detalle cómo se originan los sismos, digamos que por acá hay una falla. Y entonces esa falla, bueno, genera una liberación de energía. Las placas chocan o una se traslapa sobre la otra, entonces se genera una liberación de energía y viajan ondas. Entonces las ondas van viajando a través de los distintos estratos del suelo. Cuando llegan a la base de la estructura, me interesan las ondas que hacen mover a la estructura horizontalmente. Entonces me interesa el movimiento horizontal. Muy bien. Así que de todo este comportamiento hay dos partes. Entonces, de nuevo, uno es la estructura. Y la otra, pues es el sismo. Ay, denme un momento, por favor. Entonces una es la estructura y la otra sería el sismo como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siendo prácticos. Todas estas condiciones sísmicas la estudiaron los sismólogos. ¿Cuál es que es la otra? La otra, geólogos. Bueno, hicieron ese estudio porque tiene que estudiarse, como les digo, la fuente sísmica y los mismos suelos. Ellos hicieron ese estudio. ¿Y qué dieron como resultado? ¿Qué se resume? En los códigos de diseño, ellos definen el sismo probable. Entonces, pues nosotros no vamos a entrar a cuestionar esto, simplemente pues ya está definido, esto ya se conoce. Está dado en nuestro caso en la NSR 10 y más adelante cuando hagamos la evaluación a las cargas sísmicas vamos a ver cómo evaluamos ese sismo probable. Entonces ese sismo probable no lo vamos a cuestionar, no vamos a decir nada al respecto, simplemente ya está definido. ¿En qué nos vamos a concentrar nosotros al menos en este curso? Pues en la estructura. ¿Y qué vamos a buscar con la estructura? Vamos a buscar, obviamente, analizar el comportamiento estructural y garantizar propiedades importantes en la estructura para responder ante un evento sísmico.
Entonces, ¿qué vamos a garantizar? Ya lo habíamos visto, la seguridad relacionada con la resistencia. Vamos a garantizar, no lo había colocado en las anteriores, en la anterior clase, la rigidez. Vamos a garantizar ductilidad. Las tres propiedades que vamos a garantizar en el comportamiento de la estructura. ¿En qué nos vamos a concentrar al menos en este curso? En evaluar la rigidez. ¿Listo? En este es donde vamos a estar. Ustedes más adelante evaluarán ductilidad en estructuras 2, le darán a la estructura ductilidad. Aquí vamos a ver simplemente el concepto de ductilidad y con qué está relacionado, o sea, hacer una introducción, pero ya como tal eso lo verán, o sea, de proveerle ductilidad a la estructura lo verán en estructuras 2, y resistencia pues en concreto reforzado y también en estructuras metálicas. Aquí nos vamos a concentrar en la rigidez y sobre todo en establecer cuál es el método de análisis para cuantificar pues cuál es el efecto del sismo en la estructura, que ese efecto del sismo en la estructura no es otra cosa que esta fuerza inercial, que es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Evaluar la fuerza inercial, masa por aceleración. En eso nos vamos entonces a enfocar. Muy bien. De forma muy general, pues miremos entonces cuál sería o cómo garantizaríamos resistencia. Resumirlo porque ustedes se los expliqué, creo que bastante bien en la clase pasada, en cómo proveíamos resistencia. Vamos a ver cómo vamos a evaluar la rigidez y a dar una introducción de la ductilidad, que sería el siguiente tema para la próxima clase. Entonces, miremos resistencia, rigidez y ductilidad. Entonces, la resistencia, decíamos, si este es mi pórtico sometido a unas cargas mayoradas, entonces determinamos pues cuáles son las fuerzas internas que hay en ese pórtico. Entonces esto lo obtenemos del análisis estructural. Es decir, que con el análisis calculamos la solicitación. Y luego, entonces, con resistencia, ¿qué tenemos que garantizar? Con resistencia vamos a establecer, pues, que, por ejemplo, para efectos de carga axial, la carga axial que generan las cargas que se le imponen a la estructura debe ser menor o a lo sumo igual que la resistencia axial de mi estructura, de mi elemento o de mi sección transversal. Vamos a garantizar que el momento que generan las cargas que se le imponen a la estructura va a ser menor o a lo sumo igual que la resistencia a momento de mi sección o de mi estructura. Y lo mismo para el cortante. ¿Listo? Entonces, todos estos efectos que se calculan del análisis se van a comparar contra el diseño calculando la capacidad. Muy bien. En este curso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer entonces que mi estructura sometida, me interesa las cargas sísmicas, entonces sometida a esta carga sísmica, pues esa estructura se desplaza horizontalmente.
Entonces es una estructura que se desplaza horizontalmente, así que tiene un desplazamiento lateral. Este desplazamiento lateral, al menos si fuera de un piso, viene siendo como el desplazamiento relativo de piso o la deriva. Entonces, cuando hablamos de garantizar rigidez, al menos para condiciones sísmicas, ¿qué vamos a establecer? Bueno, pues que los códigos de diseño me establecen una deriva límite. Esa deriva límite también está muy bien especificada en la NSR 10. Cuando veamos ese cálculo de deriva vamos a ver pues por qué la NSR 10 dice que hay unos valores límites, pero simplemente les digo desde ahora hay un valor límite, no podemos pasarnos de ese valor. Entonces, pues se tiene que garantizar en términos de rigidez que cuando calculamos la deriva, y esta deriva calculada con análisis también, pero este análisis se va a hacer con el método de la fuerza horizontal equivalente, que es lo que vamos a ver en este curso, de fuerza horizontal equivalente. Entonces, esa deriva que vamos a calcular con el análisis tiene que ser menor o como máximo igual a la deriva límite que da la NSR 10. Ahí le vamos a calcular a la estructura o a proveer a la estructura de rigidez. ¿Qué pasa si ese desplazamiento lateral llega a ser mayor que esa deriva límite? Pues nos está diciendo, oye, tu estructura se está desplazando mucho debido al sismo. Y esos desplazamientos laterales no pueden ser tan grandes. Entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Rigidizar a tu estructura. Vas a aumentar el tamaño de las columnas o vas a colocarle más columnas o vas a cambiar el material. Si era de concreto, lo pasas a acero. Porque recuerden, la rigidez efectiva a flexión es módulo elasticidad por inercia sobre longitud. Entonces, aumentamos módulo elasticidad, aumentamos inercia y aumentamos rigidez. ¿Listo? Eso es lo que vamos a proveer en este curso para condiciones sísmicas. Otra cosa es la rigidez vertical. Para cargas verticales también se tiene que garantizar. Básicamente es, por ejemplo, si tuvieras esta viga simplemente apoyada, sometida a una carga W sub U, entonces ustedes ya saben que con el análisis estructural ustedes pueden calcular aquí una deflexión delta. Pues la norma también establece unas deflexiones límites, también definida en la NSR 10, y es lo mismo, o sea, tú calculas la deflexión con el análisis debido a esa carga W y tiene que ser menor o la suma igual que de la deflexión límite. Si superas es porque tu viga se está desplazando mucho verticalmente, entonces te toca aumentar la rigidez. ¿Cómo aumenta la rigidez? De nuevo, o aumentando módulo elasticidad o aumentando inercia. Es decir, o cambias el material. Si estabas con concreto, puedes pensar en mejorar la calidad del concreto. Si era un concreto de 21 megapascales, pasas a un concreto de 30 o 35 megapascales. O aumenta la inercia. Si tenías una viga de 30 por 30, pues coloco una viga de 30 por 60, por ejemplo, entonces aumenta la inercia. Así que esa es la forma de proveerle rigidez a la estructura. Y finalmente, la ductilidad la podemos retomar con la explicación que les daba del principio del diseño sismo resistente. Y de nuevo, comparando la fuerza horizontal con el desplazamiento que se genera, la norma nos dice que tenemos dos opciones: hacer un diseño elástico en donde con toda la fuerza sísmica determinamos cuál es el desplazamiento lateral de la estructura, o reducir la fuerza sísmica a una fuerza sísmica E y entonces establecer que hasta esa fuerza sísmica la estructura se debe comportar con resistencia o resistir el sismo con resistencia, pero una vez supere
el sismo supere esa magnitud, la estructura no puede colapsar, sino que tiene que deformarse en el campo inelástico con ductilidad. Y entre otras cosas que no se los había mostrado, pues esta fuerza sísmica de diseño, se calcula como la fuerza sísmica F sub S dividida entre un coeficiente R, que se llama el coeficiente de capacidad de disipación de energía. O sea, que define qué tanta ductilidad puede tener tu estructura. Si tu estructura tiene mucha ductilidad, pues ese R es alto. Si tu estructura se define como una estructura que puede tener poquita ductilidad, como un muro de mampostería, pues ese R va a ser bajito. O sea, la norma tampoco te va a permitir colocarle un R muy grande, o sea, reducir mucho tu fuerza sísmica si sabemos que el material no tiene mucho chance de trabajar en el campo inelástico. Entonces también hay que ser realistas. Con esta fuerza sísmica de diseño, sea la reducida, es con la que normalmente pasamos a hacer este cálculo de la resistencia. ¿Listo? O sea, la norma te permite diseñar. Por eso con esto de diseñar es calcular acero de refuerzo, por ejemplo. ¿Listo? Pero para hacer verificación de rigidez, o sea, para calcular, para hacer esta verificación de rigidez, se tiene que utilizar la fuerza sísmica total. ¿Listo? La fuerza sísmica sin reducir. ¿Listo? Y eso es algo que también hay que tenerlo claro. O sea, por eso les decía, en este curso yo les hablo de lo que es este coeficiente R, y en la próxima clase vamos a hablar, en la siguiente clase, unas 2 clases más allá, vamos a hablar de lo que es este R, para que ustedes se vayan empapando de lo que eso significa y de cómo se obtiene, de con qué está relacionado, pero no lo vamos a utilizar en este curso, lo van a entrar a utilizar en el curso de estructuras 2, donde sí diseñan, donde van a diseñar. Aquí nos vamos a quedar solamente hasta verificar la rigidez de la estructura, y para evaluar la rigidez de la estructura se tiene que utilizar toda la fuerza sísmica sin reducir. ¿Esa parte está clara? Sí, profe, ¿podría subir un poquito un momento, por favor? ¿Subir? Ajá. ¿A dónde? ¿Ahí? Sí, ya. Era para ver si estaba atrasado. Gracias. Ok. Bien, muchachos, entonces con eso terminamos en la clase de hoy. Nos vemos el viernes.